Bueno, yo vengo de una familia protestante, de metodistas, de origen, de abuelos, bisabuelos, y de ahí yo aprendí el Dios de mis padres, de mis abuelos, finalmente pasó a ser mi Dios personal. Eran evangélicos, ¿no? Sí, ¿Ya? y finalmente terminé ahora como pastor anglicano, así que Ya. volví. Okay. Ahora, él era tan importante para mí, yo decía, venía José Manuel, traje hartos libros, uno de los más importantes traje la Biblia, Ya lo veo. traje dos libros católicos, Mire. mira, Vino el de bien Aparecida preparado. Sí. y la Estampida de los Fieles, y había traído dos anglicanos para conocer la historia de los anglicanos, y este es el libro de oración común de la iglesia anglicana. Ya. Creo que es interesante poder leer estos 4 libros, que son 2 anglicanos, que aquí está toda la historia de la iglesia anglicana, porque aquí En Chile, sí. en Chile, yo creo que aquí no vamos a poder comentar en detalle la historia de la iglesia anglicana. Y es importante también conocer el libro de oración común que tiene. Déjalo después, lo orígenes. pueden ver la cámara, bien. Y creo que también este libro de la Estampida de los Fieles, que muestra todos los censos en Chile, los movimientos. ¿El autor? El autor es Juan Guillermo Prado. Ya. Él es católico, Sí, justamente sí. él mostró, y justamente el documento de la Conferencia General de Aparecida ¿Puedes de la dejarlo Iglesia quieto, Católica. Pablo, para que lo puedan ver la cámara? Ajá. Y yo creo que estos libros son interesantes porque aquí muestran justamente todo lo que está pasando a nivel de los fieles en Chile, digamos. Vamos a volver a esto, Pablo, porque justamente después vamos a tocar eso en el tema, ¿no? Cómo se relacionan los fieles. Pero en el caso tuyo, ¿cómo conociste? ¿Te acuerdas un momento cuando Cristo entró a tu vida o fue algo que siempre fue presente? Para mí fue presente porque el tema, yo desde niñez participé en lo que hoy día en nuestras comunidades anglicanas llamamos el Club de Jesús, digamos. Ya. Entonces yo desde niño participé en todo lo que es el trabajo con los niños, y después incluso fui líder de niños, haciendo clases a los niños, y después trabajando con jóvenes, en misiones al sur de Chile. Me tocó ir a trabajar con los niños en Isla de Pascua, por ejemplo. Así que mi conocimiento de Jesús fue justamente un traspaso de la familia, pero que era este Dios de la familia, pasa a ser después un Dios tan personal. Tan íntimo, tan cercano, que justamente uno lo proclama a los demás porque es una vivencia tan profunda de esto de Jesús. Justamente una de las razones por la estampida de los fieles católicos al mundo evangélico hoy es que dicen que los católicos en realidad no conocen a Jesús. Estoy hablando de algunas de las populares ideas que el católico está dentro de una especie de religiosidad y que efectivamente no conoce a Jesús. ¿Cómo comentaría usted, Padre Jesús, Padre José, esa visión, digamos, del mundo católico? Bueno, yo creo, no sé, es difícil meterse dentro de quién dice eso, ¿no? Sí. Porque yo creo, por lo menos yo pertenezco a la compañía de Jesús, más encima, ¿no es cierto? Entonces, para mí es como bien central la persona de Jesús en mi espiritualidad, digamos, y en mis opciones. ¿Cómo de alguna manera. Entonces, conversas con la el vivo Señor te conversa a ti? En los ejercicios espirituales de San Ignacio, lo que uno busca justamente es encontrarse con Jesús en la oración, ¿no es cierto? Y bueno, y dejar que de alguna manera procurar escucharlo a Él, digamos, que Él me abra los oídos para iluminar hacia dónde quiere Él que vaya. Bueno, y luego se terminará discerniendo también en lo que es el diálogo, en la relación con los otros, con la comunidad, con los superiores, ¿no es cierto? Sí. A descubrir lo que el Señor nos puede estar pidiendo, digamos, a través del encuentro personal con Él, ¿no? Ahora, obviamente, no ha sido, por lo menos mi experiencia en mi iglesia, ¿no es cierto? Yo también provengo de una familia tradicionalmente católica, podría decir. Soy de una parroquia bien popular aquí, Jesús Obrero, donde está el santuario del Padre Hurtado. Y trabajé hasta el año antepasado en el santuario del Padre Hurtado, 6 años anteriormente. ¿Cuáles fueron tus primeras memorias o recuerdos? Mi primera memoria son mis padres, mis abuelos, vida, ¿no es cierto? Mis abuelos, mi papá, mi papá que iba a la iglesia, que a veces guiaba la misa, incluso cuando la misa era en latín, ¿no es cierto? Entonces, y de hecho llevo el nombre del párroco y de mi padre, o sea, son los dos, José Manuel, José era el nombre de mi párroco y Manuel el nombre de mi papá. Y bueno, era una familia, mis abuelos también eran campesinos de la zona de Talca, ¿no?
se habían conocido y casado acá en Santiago. Okay, ¿no? sí. Y también entonces, bueno, fue familiarmente, yo seguía a Jesús y ciertamente me encontré con Jesús desde muy chico, ¿no? Diríamos a través de mis padres, qué sé yo. A mí me dijeron que en Navidad el que venía era el niño Jesús, no venía otra persona. No quiero escandalizar a ningún niño de ahora, sí, prefiero Pero Pablo, cosa, ¿tú te acuerdas? Me gustaría saber de ustedes ambos entonces eran niños en la fe. ¿Se acuerdan desde dentro de sus ópticas evangélica y católica cómo veían al otro lado? ¿Cómo el mundo evangélico te enseñaba acerca de los católicos? ¿Por qué estaban errados? ¿Qué hacían mal? Sí, bueno, yo de alguna forma vengo de una familia que vivió la persecución. Ya. En el sentido, mi bisabuela, ella pasaba en la comisaría, la llevaban presa porque no se podía predicar en las calles. Ya. Y el predicar en las calles era algo que de alguna forma era contra la moral, contra la ofensa pública, y por lo tanto eran perseguidos. Entonces la iglesia, yo diría de mi tiempo, era un poco, hay que decirlo, tenía todo un enfoque que veía que la gran persecución venía de alguna forma del Estado, pero también de la iglesia católica. Recuerdo, por ejemplo, como hoy día, yo creo que mucha gente no sabe, existe un cementerio, el cementerio general, está el patio de los disidentes, sí, correcto, donde ahí eran sepultados juntamente toda la gente que no era católica, los que eran judíos, los que se suicidaban, eran sepultados y había una muralla, y hasta el día de hoy está esa muralla, donde separa. Entonces existen cosas históricas que de alguna forma en el recuerdo del mundo evangélico, pentecostal de este país, ¿no es cierto?, ha generado ciertas situaciones en relación a la Iglesia Católica, y eso no hay que desconocerlo. Y está, bueno, obviamente se habla de la idolatría, ¿no es cierto?, de ver los estatuas, y ahora y cuántas otras cosas que el mundo evangélico, el desapego a veces a la escritura, entonces son visiones típicas evangélicas, ¿no?, que dicen el mundo católico debe arrepentirse y conocer a Jesucristo a la manera de la escritura, ¿no es verdad? Bueno, todo esto ha culminado en la ley de cultos en Chile, ¿no es verdad? Que finalmente pone al mundo evangélico más o menos a la misma par. Ahora, Padre José, desde su perspectiva, desde chico, ¿cómo veía a los evangélicos? Bueno, se veían, yo no recuerdo haber tenido así peleas dentro del barrio, ¿no? Simplemente que eran gente que llegaba, que de repente se ponía a cantar al frente, se ponía a cantar y a predicar, y en general nosotros como familia nunca tuvimos una actitud agresiva en contra de quienes y de hecho tengo un tío abuelo que era evangélico, ¿no? Un hermano de mi abuelo se hizo evangélico y vivió en la población José María Caro, ¿no? Y tengo unas familiares por ahí, ¿no? Y en realidad nunca tuvimos, así como digo, una actitud. Ahora, yo me explico, o sea, uno dice, lo que pasa es que, bueno, a los seres humanos nos va de alguna manera formando la historia también, ¿no? Y cuando uno mira la historia de la iglesia, al comienzo, ¿no es cierto?, las comunidades se formaron así muy naturalmente. Pero cuando cayó el Imperio Romano y vinieron los germánicos, ahora resulta que se convertía el jefe y tenían que convertirse todos. Y entonces como que se perdió ese impulso como interior que le daba primado, podríamos decir, a la conversión personal, ¿no? Y en cambio se vino esta especie de estructura que marcó mucho la Edad Media y que después, bueno, trae que en el siglo XVI, tanto católicos como protestantes, nos sacamos la mugre, ¿no es cierto?, de uno y otro lado. Porque en realidad hay que acordarse, Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la Iglesia precisamente, y en nombre de todos los cristianos, precisamente porque no descubrimos lo que el Espíritu nos estaba pidiendo tal vez en el siglo XVI, a través justamente, bueno, Dios habla, ¿no es cierto?, a través de, digamos, de cosas que a nosotros mismos nos desconciertan a veces, ¿no? Y uno diría, mira, ahora mirando las cosas con 4 o 5 siglos de diferencia, uno dice, bueno, Lutero tenía un fondo de razón muy importante, ¿no? Y bueno, y también tenía un fondo de razón el otro lado, ¿no es cierto? Cuando se estudian los casos, bueno, uno descubre que el problema ha sido que los seres humanos nos apasionamos mucho y pretendemos imponer nuestra verdad sobre los demás.